Hola, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas del canal Edificando para Edificar. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de clases, de sesiones, en donde aprendemos a estudiar y a profundizar en el libro de los Salmos. Hemos estado en clases anteriores donde hemos estado viendo algunos aspectos introductorios al libro de Salmos y ahora empezamos con una segunda sección que es cómo puedo yo estudiar los salmos. Entonces estamos adquiriendo herramientas para poder realizar un estudio profundo del libro de los salmos y poder extraer de los salmos el mensaje y el sentido de la palabra de Dios para nosotros al día de hoy. Así es que vamos a ver en esta oportunidad algunas herramientas que nos ayudan a poder comprender de mejor manera el estudio o hacer un estudio de los salmos. Entonces vamos a ver tres herramientas principales que nos permiten hacer un mejor estudio exegético de los salmos. En primera instancia vamos a comprender cómo es que se va conformando la poesía hebrea. En segundo lugar vamos a ver los tipos de paralelismos que hay en la poesía hebrea. Y en tercer lugar vamos a ver cómo es que se usan las figuras literarias en la poesía hebrea. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de cómo es que se va conformando la poesía hebrea. Y ahí observamos que existen cuatro formas de estructurar un poema, cuatro formas en las cuales se utilizan para poder estructurar ideas en la poesía hebrea. Y hablamos del monocolon, del bicolon, del tricolon o del tetracolon. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué es un colon? ¿Qué es un colon? Y ahí podemos entender que los colones o un colon es un conjunto de líneas poéticas paralelas, es la unidad estructural básica de un poema, es un colon. Es como no es, no es tan complicado, la verdad es una línea con una idea o con una frase completa. Entonces, los colones nos ayudan a identificar lo que es un colon o una idea completa, nos ayuda a identificar cuál es la estructura del salmo. Y podemos pensar en un colon, por ejemplo, en bloques, como cuando uno construye una casa de ladrillos, una casa de albañilería, utiliza bloques que los va juntando y que juntos van formando una unidad mayor. Podría ser un muro, podría ser una casa. Entonces, los colones son justamente eso. Son ideas, son líneas poéticas, son líneas que presentan una idea completa. Entonces, vamos a entender lo que es un colon, entendiendo lo que es un bicolon. Y aquí lo vamos a observar de forma más gráfica. Básicamente, un colon es una línea, idea o frase completa. Es una unidad métrica de la poesía hebrea para hablar de una idea o frase completa. Cuando hablamos de bicolon, nos referimos a un conjunto de líneas que expresan ideas paralelas. ¿Ya? Ese es un bicolon. Y un tricolon es un conjunto de tres líneas que están expresando ideas paralelas. Por ejemplo, vamos a leer un tricolon que está en Jeremías capítulo 10, versículo 12. En Jeremías dice lo siguiente: Dios hizo la tierra con su poder. Primera idea. Segunda idea, afirmó el mundo con su sabiduría. Tercera idea, extendió los cielos con su inteligencia. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es un tricolon. Primera idea es Dios hizo la tierra con su poder. ¿Ya? Y después afirma el mundo con su sabiduría, es una muestra de su poder. Y en tercera instancia, expande la idea un poco más, dice, extiende los cielos con su inteligencia. Entonces, es una forma poética que utiliza el autor para comunicar cómo es que Dios hizo el mundo y su creación. En segunda instancia, vemos un ejemplo en Miqueas capítulo 1, versículo 7, por ejemplo, hablando el profeta de la destrucción. em, en la profecía, él habla lo siguiente, dice, todos sus ídolos serán hechos pedazos. Primera idea. Segunda idea, toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea es, yo destrozaré todas sus imágenes. Entonces, el profeta expresa la idea de esa manera, de modo que sea visible, que forme una imagen, que evoque en la mente de la audiencia cómo es el juicio de Dios. Y el cuatricolon es lo mismo que hemos estado hablando. Son cuatro líneas que son paralelas y que en su conjunto van formando eh, un mensaje que está, son como, pues pensemos de nuevo los ladrillos, cada línea expresa una idea
que es la base para construir la segunda idea, la tercera idea y la cuarta idea, de modo que en su conjunto vemos una idea completada. Eh, este cuatricolon lo podemos encontrar en Cantar de los Cantares 5.1. Dice: he entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo mirra y bálsamo. Allí me sacio del panal y de su miel. Allí bebo mi vino y mi leche. Entonces, hemos visto la primera parte. ¿Qué son los colones o qué es un colon? Es la unidad básica de la poesía hebrea, la unidad estructural básica de la poesía hebrea, y que es ampliamente utilizada en los salmos, y es una línea o es una idea con una frase completa. Y cuando hay dos líneas que están presentando ideas o frases completas y ambas son paralelas, le llamamos bicolon. Si son tres, le llamamos tricolon, y si son cuatro, le llamamos cuatricolon. Ahora vamos a pasar a un segundo punto y vamos a estudiar los tipos de paralelismo que existen en los salmos. Eh, en los salmos se utiliza ampliamente los paralelismos, y este es un recurso literario que utiliza el autor para enfatizar o amplificar a veces el significado de su mensaje. Esto era muy común en la poesía hebrea, lo vemos en el libro de Salmos, lo vemos en el libro de Proverbios, nos vamos a encontrar en todos los libros poéticos y aún en los libros proféticos, y en los libros históricos también a veces segmentos de profecía. Entonces yo te invito a tratar de reconocer estos tipos de paralelismo que vamos a estar estudiando en este momento. Existe el paralelismo sinónimo, existe el paralelismo antitético, existe el paralelismo sintético y el paralelismo emblemático. Voy a explicar rápidamente a qué se refiere cada uno de ellos. Existen más tipos de paralelismos, pero estos son los principales que podemos encontrar en buenos recursos de literatura poética, de poesía hebrea. Entonces, hablamos del paralelismo sinónimo, y en estos casos se utiliza o reconocemos que existe un paralelismo sinónimo cuando en la segunda línea o el segundo colon repite o refuerza la idea de la primera línea. Y el autor, ¿qué es lo que busca con esto? Es enfatizar la repetición de la idea o el concepto a través del uso de palabras sinónimas. El objetivo principal del autor es resaltar y amplificar el significado del mensaje mediante la reiteración de palabras con un sentido similar. Por ejemplo, Salmo 24, versículos 1 y 2, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Primera idea que está presentando el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y ahora refuerza lo que él está afirmando con una segunda idea paralela y sinónima de la idea anterior. Dice: el mundo y los que en él habitan. O sea, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor? Está reforzando que él quiere enfatizar de que toda la tierra, incluidos los habitantes del mundo, son de Dios, son de Jehová. El Salmo 96, el versículo 9 y 10, dice lo siguiente: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temblad ante él toda la tierra. Entonces, aquí lo mismo, tenemos en la primera línea nos encontramos con un llamado a adorar a Dios en su santidad, y en la segunda línea habla de venir o temblar ante él toda la tierra, habla de reverencia, de venir ante Dios con reverencia. Pero la idea que está transmitiendo el autor es la de enfatizar la adoración a Dios y venir a Dios con reverencia. Existe también el paralelismo antitético. El paralelismo antitético se caracteriza porque la primera línea presenta una idea y la segunda línea presenta un contraste o un quiebre de pensamiento con respecto a la primera idea. El énfasis aquí está en el contraste. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otro ejemplo de un paralelismo antitético: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, el énfasis aquí está puesto en el quiebre de idea, el quiebre de pensamiento. Es un paralelismo eh, antitético. Aquí vamos con este tercer ejemplo. En el Salmo capítulo 20, versículo 8, dice: ellos arrodillaron y cayeron,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esa es otra traducción del mismo salmo. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos. Entonces hay un quiebre en la primera idea, la segunda idea genera un quiebre de pensamiento con respecto a la primera idea, con el fin de enfatizar ese contraste. Hay otro tipo de paralelismos antitéticos, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Hay un proverbio 14:34, por ejemplo, Proverbios 14:34. Dice, la justicia engrandece a la nación. Primera idea. Más el pecado es afrenta de las naciones. Entonces habla ahí, contrapone la idea de una nación que crece para engrandecerse, más eh, una idea de una nación que recibe afrenta. Hay otro proverbio, capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, estos son diversos ejemplos eh, de cómo se utiliza eh, el paralelismo antitético, que es muy común en la poesía hebrea, tanto en los salmos como en los proverbios. Entonces, es bueno aprender a reconocer este tipo de paralelismo porque ahí es donde está el énfasis que también quiere hacer el autor. Hablamos del paralelismo sintético, que en estos casos se repite el mismo concepto en la segunda línea, pero se agrega algún contenido adicional a lo que ya se estaba diciendo en la primera línea. En este caso se piensa que la segunda línea suplementa o complementa a la primera y en algunos casos también agrega algo nuevo o simplemente lo sintetiza. Y aquí el énfasis está en esa idea sintetizada, es decir, la segunda línea viene a completar o a sintetizar la línea anterior. Y aquí vemos un paralelismo antitético, es por ejemplo, dichoso el hombre. Y aquí viene la segunda línea, que no sigue el consejo de los malos. La tercera línea, que no se siente en la senda de los pecadores, ni cautiva la amistad de los blasfemos. Depende de la traducción, es como se lee. Pero básicamente está la idea primaria, que es la de un hombre, y va complementando, añadiendo información en la segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Entonces, así es el paralelismo sintético. También vemos otro ejemplo de paralelismo sintético, por ejemplo, como el siervo anhela o brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Ese es un Salmo 42, versículo 1. Como los días del hombre son como la hierba, florece como la flor del campo y luego se marchita. Entonces, la idea aquí está, el énfasis está puesto en la idea completa. El énfasis en este tipo de paralelismo está puesto en la idea completa. Entonces el autor añade esa segunda línea para completar la idea, para aumentar la idea o para intensificar la idea. Entonces esa es la idea del paralelismo sintético. Y tenemos un cuarto tipo de paralelismo que es el paralelismo emblemático. En este caso, el pensamiento de una primera línea es representado por una imagen o por una metáfora. A veces esto está invertido, pero la idea detrás del paralelismo emblemático es esa, que es básicamente se presenta una idea y luego se acompaña con una imagen, con alguna metáfora o con algún símil. Y aquí tenemos un ejemplo que ya estábamos leyendo anteriormente, ese es el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esa es la imagen de un ciervo que está sediento por tomar agua. Así mi alma te busca a ti, oh Dios, así te busca mi alma. Y el autor lo que hace es comparar la imagen de un siervo sediento con la de su alma buscando la presencia de Dios en su vida. Aquí tenemos el Salmo 94:1, por ejemplo, donde dice, Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su fidelidad. Salmo 91. Y aquí vemos que el salmista está comparando la protección que Dios ofrece con el cobijo y seguridad que proporciona las aves de un ala, las alas de un ave. Y esta imagen es la que está mostrando cómo Dios cuida y protege a sus hijos. Eh, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, es mi fortaleza y mi liberador. Es mi Dios, el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 18, versículo 2. Es la misma idea. Está comparando al Señor con una roca fuerte en quien se esconde. Y estas imágenes lo que hacen, nos muestran, nos simbolizan la protección de Dios y la seguridad de los que confían en Él. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es un paralelismo emblemático.
el pensamiento de la primera línea es reforzado con alguna imagen o metáfora. Y ahora, ¿por qué es importante conocer los tipos de paralelismos? ¿Por qué es importante conocer los tipos de paralelismos? Y aquí la respuesta es importante conocerlos porque nos ayudan a comprender la estructura del texto, nos ayuda a comprender el significado del salmo. Es importante conocerlos porque las piezas del paralelismo en un pasaje son parte del mensaje. El mensaje que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra está justamente en el uso de este recurso literario llamado paralelismo. Entonces, debemos considerar el pasaje en su totalidad y debemos estudiar las contribuciones que van haciendo cada parte del mensaje a su mensaje completo. Entonces, el paralelismo justamente el reconocer donde hay un paralelismo nos ayuda a ver la profundidad del mensaje que se está tratando de comunicar y nos ayuda a interpretar el texto de forma adecuada también. Entonces aquí vamos a presentar una breve guía para ayudarnos a interpretar la poesía hebrea. Y en esta oportunidad hemos visto estas dos eslabones. En primer lugar leemos el poema y tratamos de agrupar el poema en colon o separarlo en ideas que sean paralelas. Y en segundo lugar, tratamos de identificar qué paralelismos se encuentran en ellos, en esas ideas paralelas. Y en tercer lugar, em, bueno, esto lo vamos a ver en clases posteriores, pero es tratar de ver el estudio de las palabras, cómo estas palabras aportan un significado. Después vamos a ver cómo estudiar las figuras retóricas, las figuras literarias que están en los salmos. Entonces, hoy día hemos estudiado estos dos puntos principales. Primero, aprendimos qué es lo que es un colon y cómo se forma un colon, cómo dos colones se pueden agrupar y forman un bicolon, o un tricolon, o un cuatricolon, y cómo estos colones, que son unidades de un poema, se juntan y aportan un significado llamado paralelismo. Y existen varios tipos de paralelismo. Está el paralelismo sinónimo, antitético, sintético o emblemático, que como hemos visto, hay más tipos de paralelismo, pero estos son los principales. Así que te invito a nuestra próxima sesión, donde estaremos estudiando cómo hacer el estudio de palabras y cómo aportan las figuras literarias en el desarrollo del mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.